Amados hermanos, que el Señor bendiga grandemente su vida, el trabajo de sus manos, multiplique su canasta. Realmente estoy muy contento de iniciar esta nueva serie de apuntes cristianos. Lo he llamado así, lo he numerado porque espero preparar muchos más. Son apuntes que lo que buscan es brindar algunas curiosidades, corregir algunas cosas que hacemos mal e incrementar nuestra cultura cristiana, ¿no? Nuestra cultura bíblica, con el fin de edificarnos. Entonces la intención de este primer video es corregir unos cuantos errores que he podido notar. La escritura, tenemos 66 libros, de los cuales 39 están en el Antiguo Testamento y 27 están en el Nuevo. Son 66 libros que componen nuestras sagradas escrituras, la Biblia para nosotros. Los 5 primeros libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego siguen Josué, Jueces, Ruth. Y de ahí vienen 6 libros que son Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Ese es el error que quiero resaltar. Normalmente lo leemos así, Primera de Samuel, Segunda de Samuel. Y es un error porque la expresión correcta sería Primero de Samuel, Segundo de Samuel. Igualmente con Reyes y con Crónicas. ¿Por qué? Porque estos son libros. En el caso del Nuevo Testamento, también mencionamos, por ejemplo, Mateo, Marco, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Gálatas, ¿no? Etcétera, etcétera. Primera de Tesalonicense, Segunda de Tesalonicense. En ese sentido, sí está bien la expresión cuando decimos primera, porque es una primera epístola, no es un libro, sino es una epístola, una carta. En donde está el error es cuando decimos Primera de Corintios, Segunda de Corintios. El error está en que los corintios no lo escribieron, lo escribió Pablo, entonces la autoría es de Pablo. Igual los tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses se escucha, se dice. Entonces lo correcto es Primera a los tesalonicenses, incluso en el de Timoteo también, Primera a Timoteo. Entonces esos errores hay que corregirlos. Solamente es aplicable cuando se habla, por ejemplo, que escribió Santiago, epístola de Santiago, ¿no? Primera, segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan. En esos casos sí se aplica. Espero se estén dando cuenta del error y lo que tenemos que corregir. Si revisan en sus Biblias, se van a dar cuenta, vayan al primer libro de Samuel, o de Reyes, o de Crónicas, y se van a dar cuenta que dice primer libro de Samuel. Igualmente es en el libro de Reyes y en el libro de Crónicas. Dice primer libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes. Entonces la compresión sería primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Crónicas. No primera, sino primero. Primero de Crónicas, primero de Reyes, primero de Samuel. Eso hay que corregir. El otro es les estaba mencionando en las epístolas paulinas, ¿no? Paulinas porque son de Pablo, no de Pablo. Nosotros al español lo traducimos como Pablo, pero en el inglés, por ejemplo, es Paul, Paul, ¿no? Paul se escribe, se pronuncia Paul. Eh, ¿Por qué? Porque de repente una mejor traducción del nombre de Pablo sería Paulo, ¿no? Paulo. Por eso que se epístolas paulinas. Y son 13. Se le atribuyen la autoría al apóstol Pablo, ¿no? Y ahí está la corrección que tenemos que hacer, ¿no? Primera a los corintios, no de corintios, ¿no? Primera y segunda a los tesalonicenses, no primera y segunda de tesalonicenses, no, sino primera y segunda a los tesalonicenses. Igualmente con Timoteo. Y después tenemos las epístolas generales, aprovechando que están separadas así. Las epístolas generales son las que no son de autoría del apóstol Pablo. Se le dicen epístolas generales, epístolas universales también, o epístolas católicas, ¿no? Católicas no en relación a la iglesia tradicional, a la religión romana tradicional, sino porque la palabra católica significa universal.
¿de acuerdo? Es una palabra que incluso se usa mucho antes de la formación de la iglesia, ¿no? Aristóteles y otros hombres en la antigüedad, con ese fin, con ese término, con esa etimología de universal. Después, pues, tomando un contexto más religioso, ¿no? Pero acá, volviendo a nuestro tema, es Epístola de Santiago. Acá sí se aplica de, ¿no? Epístola de Santiago, primera y segunda, ¿no? Porque es una primera carta del apóstol Pedro. Primera y segunda y tercera de Juan, por ejemplo, ¿no? En ese caso sí se aplica. Revisen en sus Biblias, también se van a dar cuenta que están estos términos. Primera carta a los Corintios, primera carta a Timoteo. Verifiquen bien y se van a dar cuenta. Solamente en el caso de Santiago sí, ¿no? Porque lo escribieron ellos. En el caso de las epístolas de Juan, también la escribieron. Pedro también, primera y segunda carta de Pedro. A veces carta y epístola a veces hace una diferencia también, ¿no? El epístola, una carta es más personal, más puntual, ¿no? Más genérica. En cambio, se dice que una epístola ya es un género literario, ¿no? Que expresa ideas, pensamientos que van más allá de repente de un solo destinatario. A veces se hace esa diferencia entre carta y epístola, ¿no? Que carta es algo más puntual y una epístola es un poco más general, como que tiene un alcance a más destinatarios, ¿no? Para ser leídas por más gente. Entonces a veces se hace esas diferencias, pero a la larga son sinónimos. Muy bien, amados hermanos, este video cortito, espero que les haya servido. A veces se escucha, incluso hasta predicadores, este error, pero no nos sintamos más por eso, no nos sintamos que sabemos más por eso, sino simplemente corregir, no hay que avergonzar a un hermano que se está expresando mal, no hay que avergonzarlo, de repente después hay que enseñarle, o en nuestras escuelas dominicales también podemos enseñar esto, ¿no? Entonces, porque el símbolo de un creyente, de un cristiano genuino, es la humildad, hermanos, ¿de acuerdo? Así que tenemos que ser mansos y humildes como nuestro Señor y demostrarlo, no, y el hecho que sepa mucha Biblia tampoco no me hace mejor cristiano, ¿no? Bien, que Dios me lo bendiga grandemente, mis amados hermanos. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.